Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar un proyecto con semilla de aguacate. Vamos a hacer un cráneo de ave. Voy a utilizar esta semilla que tiene una forma muy particular, alargada, que va a servir mucho para la forma que tiene un cráneo de ave. Aquí estoy retirando la cascarita café que recubre la semilla de aguacate. Estoy utilizando un exacto para removerla. Aquí ya la tengo limpia y separada, es la separación natural que tiene la semilla. Y ahora para mi diseño, o para iniciar con el diseño, voy a trazar la forma del aguacate en papel cuadriculado. Voy a hacer primero la vista lateral, para ello tracé primero un círculo con un compás y posteriormente hice el trazado del pico. Poco a poco fui delimitando las áreas o la forma del cráneo y ahora vamos a hacer la vista superior. Utilizo la misma abertura del compás. Y una vez que terminamos de hacer las dos vistas de nuestro cráneo, vamos a recortarlo. Aquí ya tengo ambas vistas y voy a ponerla sobre la parte inferior de mi semilla, la vista superior, o digamos frontal, no sería frontal, dejémoslo en superior. Y voy a utilizar esta herramienta afilada para marcar el contorno del cráneo, para saber cuánto tengo que remover de la semilla. Aquí se pueden ver las marcas. Voy a pasar el exacto sobre esos puntitos que hice. Y esto nos va a servir para ir removiendo los excedentes, las áreas que no necesitamos. Aquí estoy cortando con mucho cuidado. Y la idea aquí pues es básicamente tener la forma, o al menos una de las caras ya delimitada, para posteriormente comenzar con la vista lateral. Aquí estoy tomando referencias de hasta dónde debe de llegar el pico, para saber hasta dónde debo de seguir cortando. Aquí ya le estoy dando forma a lo que es el pico. Aquí hay que tener un poco de cuidado, ya que como el pico es alargado y delgado, podemos romper nuestra semilla de aguacate. Es muy frágil en este punto, entonces sí les sugiero que no lo adelgacen demasiado. Aquí ahora estoy marcando la referencia de las cuencas oculares, la nariz también, el orificio de la nariz. Y con el exacto voy a cortar ese círculo que acabamos de marcar. Hay que tratar de seguir la línea. Y vamos a repetir el proceso para el otro lado. Para continuar dándole forma a nuestras cuencas oculares vamos a utilizar unas gubias. Esta es del número 6 en forma de U. Con ella vamos a retirar más material de la cuenca para hacerla más profunda. En teoría, pues en realidad debería ser como hueco, ¿no? Debería ir de un lado a otro el hueco, el hoyo de las cuencas oculares, pero no quiero adelgazar mucho el aguacate, la semilla de aguacate, ya que se puede romper, entonces solamente voy a tratar de hacerlas lo más hondas posible. Ahora con una gubia del número 1 en forma de V, vamos a carvar lo que son las fosas nasales, o el hueso o el orificio en el cráneo que corresponde a las fosas nasales. Aquí me estoy auxiliando con esta herramienta de pico para perforar de un lado a otro de la nariz, y que, bueno, no es nariz, no tiene nariz, de las fosas nasales, para que queden simétricas.
Me auxilio también de esta gubia más grande del número 6 en forma de U para retirar el material. Y ahora voy a trazar lo que es la línea de separación del pico. Aquí estoy retirando un poco de material de la parte inferior, más que nada para emparejarlo, que no quede tan chueco, ya que si se fijan, como es la separación natural del aguacate, pues no tiene una forma plana completamente, sino tiene cierta curvatura. Y vamos a continuar carbando nuestra figura, dándole forma. Durante todo el proceso del carbado vamos a estar alternando entre el exacto y las gubias. A veces va a ser más fácil retirar material con una herramienta o con otra, entonces pues sí, les recomiendo que las tengan siempre a la mano. Aquí ya va teniendo más forma el cráneo. Aquí nuevamente marcamos más esa transición del pico a el cráneo como tal, a la cabeza. Ahora estoy tratando de emparejar un poco lo que es el área alrededor de las cuencas oculares. Si se fijan, durante todo el proceso volvemos a visitar áreas que ya habíamos aparentemente terminado o le habíamos dado formas, porque a medida que vamos progresando pues se va modificando nuestra forma en general, entonces hay que estar haciendo ajustes constantemente. Aquí estoy utilizando nuevamente la gubia en forma de U del número 6 para hacer una división que tiene el cráneo del ave, o que tienen los cráneos de ave en la parte media. La prolongo hasta la nuca. Y ahora voy a utilizar la gubia del número 1 en forma de V para marcar lo que es la separación del pico. En teoría, pues en realidad estas deberían ser dos piezas separadas, pero bueno, para fines de poder hacerlo en una sola pieza y no pelearme con ensamblados, estoy haciéndolo en una sola. Y aquí ya terminé de darle forma. Ahora vamos a dejar secar. El tiempo recomendado mínimo es 2 semanas. Yo en mi caso se me olvidó el proyecto, ya no lo retomé y fueron 6 meses, pero no tienen que dejarlo secar tanto. Aquí ya se ve seco, si se dan cuenta cambió un poco la forma, como que se comprimió, se hizo como pasita. Y vamos a utilizar ahora unas lijas de diferentes grosores, del número 80, 150, 320, hasta llegar a la 1500. Con la primera lija, la de grano más grueso, es que vamos a empezar. Es la del número más pequeño, es la del número 80. Y vamos a ir quitando las cosas más toscas o más visibles que no vayan a ser parte del diseño final. Y posteriormente vamos a ir bajando en grosor del grano, que sería ir subiendo el número de lija. Sí, es confuso. Entre más grande el número de lija, es más fino el grano. Entonces nos va a dar unos acabados o texturas más suaves, menos porosas. Aquí voy a utilizar esta herramientita que es para el Dremel, para lijar el interior de las cuencas oculares. Esto porque el Dremel pues me dio flojera sacarlo francamente, entonces preferí hacerlo a mano. Además la semilla de aguacate ya seca es mucho más suave que la madera como tal, entonces no hay tanto problema. En realidad es muy rápido el lijado. Aquí ya estoy con la lija final, ya solamente para dejarle una textura muy suave y lisa. Y así es como se ve nuestro cráneo ya completamente lijado. Se ve bastante bien. Aquí se difuminó o se barrió, se adelgazó, no sé cómo decirlo, pero se perdió un poco la línea del pico, entonces la voy a repasar con la gubia, con la misma gubia que lo hicimos al principio, el número 1 forma de V. Si se fijan, pues sí estoy logrando perforarlo, ¿no? No es tan grueso,
Aquí con mucho cuidado en el pico para que no se vaya a romper. Ya me ha pasado que se me rompen por las partes más delgadas, entonces sí hay que tener cuidado. También cuidado de no salirnos del surco que ya está ahí. No le hagamos dos bocas, dos picos. Y pues bueno, una vez que ya repasamos lo que había que repasar y terminamos de lijar, así es como se ve. Esta es una toma con un poquito más de luz para que vean los detalles. Se ve bastante interesante el producto final. Es curioso cómo la semilla da diferentes tonos en algunas áreas. No logro explicarme cuál es la diferencia para que dé tonos oscuros en una parte, tonos claros en otra. Incluso se ve como con cierto grano la superficie de la semilla. Es bastante curioso cómo evoluciona orgánicamente el proyecto con el paso del tiempo. Y pues bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, por favor denme un like y o suscríbanse a mi canal. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.